El Bitcoin está cayendo, está en caída libre. ¿Cuál será su punto mínimo? ¿Hasta dónde puede llegar? Alto, tranquilo. Primero asegúrate que el autor de ese artículo está viendo la misma data que tú, el mismo intervalo de tiempo. Tienen el mismo horizonte de inversión. Si no es así, desecha esa noticia. Aquí vamos a hacer un análisis del Bitcoin de arriba abajo. Vamos a comenzar con un gráfico mensual o específicamente de 4 semanas. Luego vamos a ir a un gráfico intermedio que va a ser el gráfico semanal y finalmente un gráfico de corto plazo que es nuestro gráfico diario. Entonces, vas a ver cómo, dependiendo de la data que estés analizando, puedes tener opiniones totalmente distintas. Y esto lo hago con el fin, porque no sé quién está viendo este video, y pueda ver o podamos estar alineados en la misma información que estamos viendo, es decir, que tengamos la misma percepción y así puedas tomar decisiones inteligentes a la hora de entrar en cualquier mercado financiero. Entonces vamos a compartir rápidamente la pantalla. Este es el análisis del Bitcoin que habíamos hecho hace unos 15 días aproximadamente. Esto no ha cambiado, está exactamente igual. Lo único que estamos agregando es un indicador, un oscilador que nos indique esas áreas de sobrecompra o sobreventa. Esto es un indicador propio, pero cualquier oscilador de tu preferencia te va a servir. Un RSI, un MACD, el estocástico, ¿ok? Todos al final dan la misma información y un indicador de volatilidad, ¿ok? Con una media móvil exponencial de 13 sesiones. Entonces, vamos a comenzar viendo el gráfico mensual o de 4 semanas. Vamos a ponerlo aquí en grande. Entonces, fíjate, esta tendencia, ¿cómo la ves? Oye, alcista, vamos aquí a activar el imán para que nos dé exactamente el punto y vamos a trazar una línea de tendencia desde ese mínimo. ¿Ok? Perfecto, ahí lo tienes. Fíjate cómo son los mínimos crecientes y sus máximos igualmente crecientes. ¿Hay rupturas de líneas de tendencia? No. Por supuesto, tú pudieras estar viendo esto, ¿ok? Te paras aquí y lanzas esta línea de tendencia y me puedes decir, mira, Eduardo, pero yo la estoy lanzando de acá y yo tengo ya ruptura de una línea de tendencia. Sí, es verdad, eso puede ser válido porque al final el trazado de líneas de tendencia es totalmente subjetivo, ¿ok? Adicional, voy a tener tres medias móviles. Lo que pasa que aquí en este gráfico, el Bitcoin, con base en la información que nos suministra Coinbase, no tiene una historia de más de 15 años. Entonces no tengo mi media móvil de largo plazo, que sería de 200 sesiones. Pero la amarilla es de 13 y esta azul es de 50. Pero pudiera habilitar acá. Vamos a habilitar una de 100 sesiones, por ejemplo, y fíjate cómo aquí empieza a nacer esa media móvil. Entonces, quien va a dictar la tendencia va a ser mi media móvil intermedia junto con la de largo plazo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un precio que cotiza por encima de las dos medias móviles. La pendiente de esas medias móviles es positiva, ¿ok? Es decir, que esas dos características son alcistas y el orden de esas medias móviles está en su orden, vamos a decir, descendiente. Tenemos primero la de corto plazo, luego tenemos la media móvil de mediano plazo y finalmente la de largo plazo. Es decir, que esas tres características es lo más alcista que hay cuando uno trata de describir el mercado. Ok, voy a deshabilitar esa media móvil de largo plazo porque no es la que utilizo, pero solamente lo colocaba como referencia. Entonces, el último mínimo importante es este, ¿ok? El que está alrededor de los 75.000. Entonces, hay que estar pendiente. Vamos a colocar una alarmita acá, que el precio no consolide cierres por debajo de esa área. Había dicho 75, pero lo coloqué un poquito por debajo por si hay una falsa ruptura. Al final me está dando de cerca de unos 71.900. ¿Ok? Adicional, fíjate, mi oscilador estaba sobrecomprado. ¿Ok? El Bitcoin, sí, hay divergencias bajistas, mientras
el precio, déjame quitar el imán, mientras el precio estaba haciendo máximos cada vez más alto, el indicador estaba haciendo máximos cada vez más bajos. ¿Ok? Eso, y finalmente, bueno, no se ha trasladado de todo el precio porque la estructura no ha cambiado. Entonces, ¿tenemos máximos decrecientes? No. ¿Mínimos decrecientes? Tampoco. Y si tú estás considerando esta media móvil y viste mi video de las tres señales que te puede anticipar ante una corrección, entonces aquí lo que estamos viendo es una primera señal, ¿ok? De porque tenemos la ruptura de esta línea de tendencia. Ahora, la segunda y la tercera señal no la tenemos, que es el cambio de esa estructura de máximos y mínimos. Por eso digo, hay que estar pendiente de esta área, ya que este es mi mínimo relevante en un gráfico de 4 semanas. Ok, ahora vamos a un gráfico semanal que nos dice, bueno, de acuerdo a nuestra definición de la tendencia, el precio cotiza entre la media móvil intermedia y la media móvil de largo plazo. O sea, que no es ni alcista ni bajista, es neutral. ¿Cómo son las pendientes de esa media móvil? Bueno, la de largo plazo sigue siendo alcista y la pendiente de la de plazo intermedio comienza ligeramente a inclinarse. Y el orden de esas medias móviles sigue siendo descendiente, corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Es decir, que hay tanto indicios como alcistas como bajistas. Por eso que en un gráfico semanal mi posición es que soy neutral. ¿Ok? Y probablemente tú me dirás, Igor, pero mira el oscilador. El oscilador ya está en zona negativa, está por debajo de cero. Bueno, sí, eso era de esperarse, ya que es un oscilador que se calcula con base a las últimas 50 sesiones. Pero si cambio su parámetro a 200 sesiones, este valor seguramente va a estar por encima de la línea cero. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Fíjate, ¿ves? Cómo se ajusta. Estaría concluyendo lo que estamos viendo, que todavía sigue siendo alcista, pero que está en una fase correctiva. Y si lo cambio a un intervalo menor, por ejemplo, a 14 sesiones, que es lo que la mayoría de los osciladores es el parámetro que viene por defecto, entonces seguramente me va a decir que está sobrevendido el activo en este caso. Vamos a visualizarlo. 14 sesiones. Y fíjate cómo ya me cruzó esta línea de -2 y está cruzando de manera ascendente. ¿Ok? Entonces, fíjate lo importante. Vamos a devolver esto a aquí al parámetro de 50. Entonces, fíjate lo importante que es entender el indicador, cómo se construye, cuál es la información que está tomando, para que puedas tener una correcta interpretación de lo que está dando y no que simplemente porque ya cruzó la línea cero o la línea X que sea, entonces ya te está diciendo que la tendencia es alcista o bajista. ¿Ok? Entonces, volvamos nuevamente a nuestra pantalla. ¿Qué ves de positivo aquí en un gráfico semanal? Bueno, que el precio está cerca de unos niveles de sobreventa, entonces es probable que el precio allí se detenga y que entre un poco de interés comprador, ¿ok? Que el precio se estabilice. Asimismo, si vemos el gráfico del ATR, que nos indica la volatilidad histórica de las últimas 14 sesiones, esta venía incrementándose y fíjate que aquí hubo un punto de inflexión, ¿ok? Hacia la baja, es decir, que puede que comience a disminuir a partir de este punto. Otra, una actualización que voy a agregar al gráfico es, fíjate aquí, esto es un área para mí que donde hubo interés, donde hubo muchísimo volumen y en este caso fue vendedor. Entonces voy a actualizar mi gráfico con una nueva área que no existía antes. ¿Ok? La voy a colocar aquí de color rojo para saber que aquí esto hubo muchísimas transacciones. Transacciones de compra y venta. ¿Ok? Acuérdate que detrás
de una orden de compra, siempre hay una orden de venta. ¿Ok? Aquí lo que me está diciendo es que hubo mucho dinero a estos niveles de precio, a los niveles de precio entre los 96 y 93.000. Ok, vamos a irnos a un gráfico entonces finalmente diario. Ok, hasta ahora estamos concluyendo de que somos alcista en el largo plazo, somos neutrales en el mediano plazo y fíjate aquí en el corto plazo en un gráfico diario. Bueno, en un gráfico diario somos bajistas, ¿ok? Ahorita soy bajista. ¿Por qué soy bajista? Bueno, porque el precio cotiza por debajo precisamente de esa media móvil intermedia y de largo plazo. Las pendientes de las medias móviles son descendientes, ¿ok? Son negativas, y el orden de esas medias móviles es creciente, es decir, que tengo la de corto plazo en las más cercanas, luego tengo la intermedia y luego finalmente tengo esa media móvil de largo plazo, ¿ok? El precio se sigue moviendo bajo nuestro escenario, en este caso, no optimista. Vamos a borrar esto porque ya no sería el escenario optimista, sino bajo el escenario conservador. Y fíjate que el precio casi que llegó a cerca de lo que nosotros estábamos diciendo que era nuestro peor escenario, ¿no? Que era esa zona de los 80.000. Llegó exactamente, ok, su mínimo más bajo fue de 80.500, ok, o sea, estuvo muy, muy cercano. ¿Ok? Aquí hubo mucho interés comprador, porque fíjate la distancia entre el cierre y su mínimo. ¿Ok? Aquí hubo mucho interés comprador que provocaron que el precio hiciera todo este retroceso. ¿Ok? Y cerrara casi cerca de su precio de apertura. Entonces, cosas positivas aquí en un gráfico diario. Bueno, estamos viendo que el oscilador, fíjate que mientras el precio estaba haciendo mínimos, ¿ok? Mínimos cada vez más bajos, ahí el oscilador comenzó a estabilizarse, ¿ok? Pero moviéndose cerca de esos niveles de sobreventa. Luego tenemos la volatilidad, ¿ok? Que aquí se confirma o se puede visualizar cómo la volatilidad comienza a descender. ¿Y eso por qué? Porque fíjate cómo es el tamaño de estas velas, ¿ok? Vamos a comparar sus cuerpos y su rango. Son pequeños, ¿ok? Comparado con esta, ¿ok? Que era un rango mucho más amplio, ¿ok? Y que su cuerpo igualmente era bastante, bastante extenso, ¿ok? Entonces, en este caso, hay un descenso ligero de la volatilidad en estas últimas 5 o 6 sesiones aproximadamente. Entonces, nuestra posición ahorita es que, bueno, el precio está buscando estabilidad mientras se mantenga aquí. Este escenario conservador ahora sería nuestro escenario optimista, y nuestro peor escenario es que llegue a estos niveles, en los niveles por debajo de los 80.000, ¿ok? Y que estemos atentos a que el precio no cierre por debajo de esta área, porque ahí sí tendríamos que actualizar vamos a decir que nuestro mapa, para ver cuáles son esas potenciales áreas donde el precio pudiera nuevamente conseguir interés comprador. Entonces, en conclusión, alcista, ¿ok? En el largo plazo, neutral en el mediano plazo y somos bajistas ahorita en el corto plazo en un gráfico diario. Si quieres saber más y obtener información como esta para que tomes buenas decisiones, síguenos aquí en The Stock Pacer.